Hace muchos años atrás, este hombre que usted ve, Martin Luther King, pastor de la Iglesia Bautista allá por los años 40 al 60, este hombre, viendo la injusticia que vivía su nación con respecto a la discriminación del negro, se levantó como la voz de Dios para llamar a la nación a una reflexión. Este hombre no solamente bregó y luchó por los derechos de los afroestadounidenses, sino que también bregó por los derechos del pobre y también participó de manifestaciones aún contra una guerra absurda en su país como la de Vietnam. Lo que le valió en el año 64 el Premio Nobel de la Paz. En el año 1968 este hombre fue asesinado supuestamente por los servicios de inteligencia de su propia nación a la que él quiso bendecir. Y él decía, o solía decir, cuando le decían, estás arriesgando mucho tu vida, él decía, si un hombre no es capaz de morir por lo que vive, no merece vivir. En el año 1963, en Washington, frente al Capitolio, expresó un discurso que la historia de la humanidad recuerda, como se llama, Yo tengo un sueño. Y él decía, yo tengo un sueño, que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo, que todos los hombres son creados iguales ante Dios. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse junto a la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño que mis 4 hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y la gloria del Señor será revelada a toda carne y la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Con esta fe seremos capaces de esculpir en las montañas de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar la discordancia de nuestra nación en una hermosa familia de hermandad. Yo tengo un sueño. Estados Unidos se transformó en la potencia que fue gracias a este hombre con 1 millón de personas en pleno Washington diciendo que había un sueño. Y yo quiero decirles que esta iglesia también tiene un sueño. Y tenemos el sueño de ver la manifestación de Dios como nunca la hemos visto. Y tenemos un sueño donde nuestros jóvenes no piensen ni opten con la idea de irse de esta nación. Porque tenemos un sueño de que es mentira que estamos confinados para el fracaso. Y aunque esté tan loco para decirlo, y aunque sea tan incoherente y tan iluso en sostenerlo, digo una de sus frases memoriales que en un momento de su vida él expresó y dijo: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y mansamente nos vamos callando sin darnos cuenta que la oscuridad avanza y la luz se apaga. Durante 150 años el imperio de Asiria fue conquistando Israel. Durante 150 años los imperios en la antigüedad tomaban pueblos más pequeños, los conquistaban y los sometían. Los peores de los villanos eran los asirios. Los asirios eran los hombres más crueles. Era el gobierno más hostil, que no solamente conquistaba las naciones, sino que se las deportaba a su propio reino. Se quedaban con las riquezas de las naciones, violaban a cuanto mujer encontraban en el camino, mataban a los ancianos y degollaban vivos a los príncipes para infundir el terror. Durante 150 años los asirios conquistaron toda la tierra de Israel. Fueron conquistando primero el imperio del norte y después fueron conquistando el imperio del sur. Y lo único que quedaba sin conquistar era Jerusalén.
Jerusalén resistiendo con un rey como Ezequías y con un profeta como Isaías, logró detener un ejército enorme frente a los muros de Jerusalén. Y desde abajo le gritaban: entraremos y haremos lo mismo que le hicimos a las otras naciones. Pero Isaías logró que las tinieblas se detengan en los muros de Jerusalén, y un ángel del Señor en una noche liquidó a 185.000 hombres, que no era todo el ejército, sino que dice el libro de Reyes que precisamente eran los líderes del ejército. Se calcula que el ejército que el rey de Asiria movilizó para conquistar Jerusalén era 1 millón de personas, pero en una noche 185.000 murieron en manos del ángel del Señor, y entonces las tinieblas tuvo un fin. Diga conmigo, las cosas no eran fáciles. No la estaban pasando mejor. Y eso que no tuvieron nuestros próceres. Imagínense si tuvieran, con un poco de retrospectiva para atrás, si empezaríamos a contabilizar los que tuvimos en nuestro memorial, si hubiera caído Menem. Ni hablemos de los 5 fantásticos que estuvieron en menos de poco tiempo. Y de los actuales mejor no charlemos. Qué curioso que no nos hemos dado cuenta que nuestro país, en cuestión de 40 años, pasamos a tener menos de 2 dígitos de pobreza a tener 2. Y ya nos habituamos que el 60% de nuestra población sea pobre, y dentro de poco abrazaremos la realidad que tendremos el 80%. En esa situación, en ese estado, Dios trajo palabra a su pueblo. Y en el libro de Isaías nos va a enseñar acerca de lo que nosotros podemos generar y de los que otros están viendo. ¿Qué están viendo en nosotros las tinieblas? Y mientras Marte veía cómo la plaza se llenaba de gente, cómo los lugares sociales estaban llenos de colas de hombres y mujeres pidiendo, mendigando un plan, mendigando una asistencia o lo que fuera, no me estoy burlando de eso, por favor. ¿Dónde estuvo y está la iglesia? Y venimos ensayando las mismas cosas que no nos dieron resultado, pero las seguimos por inercia. Pero es el profeta Isaías que trae una palabra que te quiero dejar en esta mañana. En el capítulo 42, versos 6 y 7, tratando de detener a los asirios, tratando de ver la muerte frente a sus ojos, dijo: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Por qué cosa? Dígalo usted. Por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están en tinieblas. Diga conmigo, casas de prisión. Nuestra nación se transformó en una trampa, donde los que quieren salir no pueden salir y los que quieren entrar tampoco pueden. Y esto nos ha pegado a las familias. Y de repente hay familias enteras que viven en oscuridad y sus casas se han transformado en casas de prisión, donde nuestros hogares están abarrotados y estamos encerrados en tal oscuridad que hasta nuestras propias familias se van cayendo en pedazos. Pero Dios ese martes, mientras estaba frente a la intendencia, me decía: yo quiero que te levantes para abrir los ojos de los ciegos, para hablar de la luz y para que la gente salga de la prisión. Es tiempo de salir de la prisión. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Otra traducción dice: abrirás los ojos de los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. La Septuaginta, que es la traducción más antigua, dice: soltarás a los que están en casas de cárcel, sentados en tinieblas. Esa es nuestra misión. Dios les aclara bien a su pueblo y les hace entender que en todo momento de su vida, en lo difícil que ellos estaban viviendo, Dios siempre los sostuvo, Dios siempre los guardó y Dios siempre los estableció. Con pandemia o sin pandemia, Emiliano siguió creciendo. Bendito sea Dios.
A pesar de todo lo que hemos pasado, ¿cuántos pueden dar fe que Dios nos sostuvo? ¿Cuántos pueden dar fe que Dios nos guardó? ¿Y cuántos pueden dar fe que Dios nos estableció, nos puso en una posición? Ellos del otro lado del muro tenían los ejércitos de los asirios. Y Dios dice, en todo tiempo te guardé. Y a pesar de que las cosas no fueron como nosotros nos imaginamos, yo no puedo dejar de creer que Dios nos guardó. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios y ni nos dimos cuenta que Él nos guardó, que Él nos sostuvo y que Él nos estableció? Es entonces que en esta mañana empiezo a predicar, porque Dios le dijo al profeta Isaías, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Eso significa que cuando Dios haga lo que quiere hacer y lo que va a hacer, no va a haber forma de decirle, esto vino de la mano de Dios. ¡Qué lindo! Cuando te vacías y no tenés forma de explicar lo que te pasó. Cuando miran tu familia, cuando miran lo desastroso que era y lo lindo que es hoy. Cuando miran tu vida, cómo Dios la restauró, cómo Dios la sanó. No tengas otra alternativa que decir, esto lo hizo Dios. ¿Qué es lo que está entre tus manos? ¿Con qué contás a tu favor? En primer lugar, somos... No nos hacemos. Diga conmigo, somos, no nos hacemos. Existe una gran diferencia entre ser y parecer. Yo tenía un amigo que le decían aguarrás. Y todos le preguntábamos por qué. Y porque dice, de lejos parece solvente. Pero cuando te acercás, una cosa es ser y otra cosa es parecer. Y aunque no solamente tenemos que ser, sino también parecer, una muy distinta es ser un hombre de bien y parecerte un hombre de bien. Una cosa es ser un buen cristiano y otra cosa es parecerte a un buen cristiano. Diga conmigo, no es lo mismo ser que parecer. Es interesante porque a veces el ser tiene que ver con tu esencia. Cuando sos, no tenés que simular porque tu esencia es ser. Yo no tengo que andar simulando ser un buen padre, porque yo soy un buen padre, ¿no es cierto, Micaela? Entonces, cuando vos tenés una esencia del ser, no te andás preocupando por parecer. Porque tu esencia es ser. Ahora, cuando vos te andás preocupando por parecer, tenés que entrar en el camino de la simulación. Y entonces vos ahí tenés un montón de cristianos que parecen ser, pero no son. ¿Cuándo te das cuenta? En un partido de fútbol, por ejemplo. ¿Dónde está el pastor de fútbol? Ah, David. Párate, David, nadie te conoce. Párate. Ahí está el pastor de fútbol. Entonces, cuando querés conocer cómo son los hermanitos que acá lo ve, parecen ángeles. En un partido de fútbol. ¿Cuándo te das cuenta cuando uno es y no lo es? En el dolor. Cuando las cosas no salen bien. Cuando el dolor aprieta. Y te hace un nudo en la garganta. Y tenés ganas de tirar todo por la ventana y mandarte a mudar. A veces le digo a mi esposa, tengo ganas de salir corriendo y no sé a dónde. Aún en esos momentos se nota de qué estás hecho. Pero la esencia tiene que ver con el ser, mientras que precisamente el parecerte está lejos de la realidad. Juan fue el hombre más grande del Antiguo Testamento. Jesús dijo que no hubo un hombre más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista se levantó y en 6 meses, solo 6 meses, logró que toda la nación se rindiera a los pies de Dios. Durante 6 meses trajo el corazón de los padres hacia los hijos y fue la voz de Dios en el medio del desierto. Ni siquiera les preparó un lindo lugar para que vengan a sentarse cómodamente.
Yo veo algunos de acá que están tan cómodos que en este momento están dormidos. Dice que en el desierto se levantó y durante 6 meses la gente. Jesús dijo que de los nacidos de mujer no hubo más grande que Juan y no hizo un solo milagro. Sin embargo, el Evangelio de Juan dice que Juan no era la luz, sino que él vino a dar testimonio de la luz. Y cuando usted lee Juan capítulo 1, dice que Juan el Bautista no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Y dicho y hecho, Juan tenía multitudes a su alrededor que lo escuchaban hasta que vio a Jesús. Y cuando lo vio a Jesús dijo, ahí, ese es el hombre. Y automáticamente la fama de Juan se cayó en pedazos y no le quedaron ni los diáconos, no le quedaron nadie. No le quedaron ni los de protocolo, ya no te corren ni los conos, Lucho. Llegá y corrételo vos si querés. Y así son. Y no te guardan lugar en el estacionamiento. Así es. Pero dice la Biblia que Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora Jesús, cuando pasa la historia y cuando aparece en escena, Él dice, yo soy la luz. Juan no era, pero Jesús dijo ser la luz. Yo soy la luz del mundo. ¡Wow! En esa vieja Palestina dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Me es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Debe ser eso nos está pasando en el país. Hay tanta oscuridad que nadie quiere trabajar. Porque Jesús dijo, mientras el día dura hay que trabajar. Porque cuando venga la noche no podemos trabajar. Y entonces ahí mirando la Biblia dije, acá está el tema. Hay tanta oscuridad en nuestra nación que nadie quiere trabajar. Y mire que tenemos trabajo. Entonces Jesús ahí mismo en el capítulo 9 de Juan dice, yo la luz. Me gusta eso. Ay, en ese momento puedes hacer un cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Si le ponemos un poco de énfasis, se está durmiendo esto. Grande. Jesús dijo, yo la luz he venido al mundo. Yo soy la luz. Y termina diciendo, yo la luz he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. No me vengan con el cuento que se puede vivir en las tinieblas si llegaste a la luz. Porque si llegaste a la luz, no hay forma de vivir en tiniebla. Cuando llegas a la luz, sos luz. Esto está interesante. Porque cuando Jesús se va, tiene que dejar el legado. Lo que Juan no era, lo que Jesús es. Pero Jesús dice, yo me vuelvo a las moradas del Padre. Y entonces dice, y ustedes, mis discípulos, ahora son la luz del mundo. Lo que Juan no fue, lo que Jesús es, lo que la iglesia hoy tendría que ser. Diga conmigo, somos, no nos hacemos. Eso está queriendo decir la palabra de que tenemos la responsabilidad de caminar en luz. La Biblia siempre nos habla de la oscuridad que se asemeja a las tinieblas, a la tribulación y a la muerte, pero la luz se asemeja a la claridad, a la paz y a la vida. Y entonces cuando vinimos a Cristo, cuando venimos a Jesús, lo que estaba mal se enderezó, lo que estaba en tinieblas se hizo luz, lo que nos quitaba, nos perturbaba, ahora vino la paz. Por eso el apóstol San Pablo dice, porque en otro tiempo ustedes estaban en tinieblas, pero ahora son la luz. Lo veo muy cómodo. Abra su Biblia en Primera de Juan. ¿Usted me permite? Primera de Juan, rápido, porque no tengo mucho tiempo. Tengo que terminar rápido. Estoy aprendiendo a predicar corto, Juan Carlos. Pero no siempre puedo. Y vos que sos un amigo te lo cuento, ¿entendés? Porque hay gente que no me entiende.
¿Cómo hago para predicar poco? Cuando no sé predicar poco. Después me das unos consejos, por favor. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando estamos en luz, las tinieblas no pueden progresar porque no nos hacemos. Stan Lee, ¿lo conociste? El cómic más grande de Marvel. Vos, Azul, ¿sabés quién es? Le digo azul por el pelo ahora. Stan Lee, el creador más grande de todos los cómics, creó Spider-Man. Y en una de sus sagas, en su libreto, escribió una frase que a mí me encantó. Y siempre le decía a su sobrino: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso quiere decir, y aunque lo saque de Marvel, lo dice la Biblia. Lo que Juan no fue, lo que Jesús fue y es, se lo ha dejado a la iglesia. Y hay una sola razón por la que la oscuridad está avanzando, y es porque la luz no está creciendo. Somos la luz del mundo. Lo segundo que quiero que tengas presente, que no existen condicionantes. No existen condicionantes. Yo podría limitarme por el lugar, por el espacio, por el lugar donde vivimos. Pero para un hijo de Dios no existen condicionantes. Jesús se lo enseñó a Nicodemo y le dijo que los hijos que nacen del Espíritu Santo no están sujetos a leyes físicas. Dice, el viento viene, oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que los hijos de Dios dependemos de Dios, no dependemos de las circunstancias. Y aunque las circunstancias están a nuestro alrededor, Dios también se puede glorificar en las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un fuerte aplauso a Dios por eso? Ahora escúcheme bien. La vieja tierra de Palestina estaba compuesta por 3 provincias. Si usted conoce la palabra, usted se da cuenta que la vieja tierra de Palestina tiene 3 provincias: Judea, Samaria y Galilea. Si usted en su Biblia tiene un mapa, no lo busque, pero seguramente usted habrá visto un mapa de la vieja Palestina. Si usted ve este mapa, usted se va a dar cuenta que la tierra está dividida en 3 provincias. Acá abajo está Judea, la capital del reino. Aquí está Jerusalén, donde está la movida. Es como decimos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. No, los hermanos del interior no se me enojen. Pero esta es la tierra de Palestina, y si usted agarra un mapa, usted se va a dar cuenta que abajo está la tierra de Judea. En el medio está la tierra de Samaria. Y allá arriba, allá como quien a lo lejos, allá perdidamente está lo que es conocido por Galilea. De hecho, que Jesús, cuando despide a los discípulos y les dice que se llenen de poder, va a mencionar las 3 provincias, pero con una omisión. Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, y no dice Galilea, sino que dice hasta lo último de la tierra, ¿sí? Y todos decimos, Jesús habló de que íbamos a ir hasta lo último de la tierra. Si bien conceptualmente Jesús enseñó eso, quiero decirle que por la costumbre, por la sociedad y por la cultura judía, lo último de la tierra era Galilea, porque era conocido como la tierra de los gentiles. Allá arriba donde se mezclaron con los paraguayos, los bolivianos, los chilenos. Esos no son argentinos. Allá arriba en Galilea, como mediamente no los controlaban, estaban allá y para la cultura judía, si eras de Galilea,
no existías. Lo último de la tierra era Galilea. Galilea de los gentiles, conocida por todo. Todo buen judío sabía que allí en Galilea pasaban cosas malas. Diga conmigo, pasan cosas malas. Es como me dijo una vez un amigo de allá, del otro lado de la General Paz, y me decía, a mí no me gusta ir a La Matanza porque hay tierrita en la vereda. Tierrita. ¿Y ahora qué hacemos con los carpinchos? ¿Ya? Y ahora vos tenés carpincho. Acá ni carpincho quedamos, los comimos. Allá arriba, perdido, estaba conocida como Galilea de los gentiles. El pueblo que se había mezclado con los paganos de la tierra, quisiera que hasta se confundiera su lengua, al punto que a Pedro lo descubren porque hablaban galileo. Y entonces la muchacha le dijo, tú eres uno de esos, porque hasta tu manera de hablar te vende, sos Galileo, porque los galileos hablan todo con el acento. Total, no hay ningún cordobés acá. No nos metamos ahí porque nos mandan muchachos, ¿verdad? Pero los galileos hasta habían perdido el habla porque se mezclaban mucho con otras naciones y eso para un judío de ley era terrible. De Galilea no salía nada bueno, se distinguieron, escuchen, se distinguieron por su calidad moral, social, educativa muy baja. De las escuelas de Galilea no salía un genio ni por casualidad, rayando la ignorancia, la brutalidad de sus habitantes. Y es por eso que cuando la gente escuchaba a Jesús, decían, este debe ser el Cristo. Y dice que la gente en San Juan capítulo 7 decía, de Galilea no hay forma que salga el Cristo. Son todos brutos, ignorantes, patobica, matones. Me dijo un amigo, mirá, no aguantaba más y bajé a una de esas casas de comida que hay por la ruta, ahí por donde vos vivías antes, me decía. Y me bajé y pasé por la cocina. Yo vi la grasa que chorreaba y yo decía a la gente comiendo ahí, esta gente es de otra raza, debe tener otro estómago, me dijo. Así eran conocidos los de Galilea, al punto que cuando Nicodemo quiso salvarlo a Jesús ante la acusación que dijeron los alguaciles, ningún hombre ha hablado como este hombre. Jesús había dicho, el que tiene sed venga a mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que los alguaciles dijeron, jamás nos hablaron así. Y cuando fueron a los sacerdotes le dijeron, ¿por qué no lo prendiste? Porque jamás nadie nos habló así. Y dijo, esta gente que no conoce la ley, maldita es. Y Nicodemo trató de defenderlo y dijo, ¿puede acaso nuestra ley juzgar a uno si no lo escucha? Y dice que los sacerdotes le dijeron, escudriña y ven las escrituras, que de Galilea nunca salió un profeta. No hay uno bueno. Sin embargo, quiero decirte que frente a la discriminación que Jesús tenía hasta de sus propios discípulos, cuando Felipe quiso convencer a Natanael, le afloró el verdadero concepto que tenía todo israelita, que dijo, de Nazaret no puede salir nadie bueno, porque eran brutos, ignorantes. Sin embargo, en el derramamiento del Espíritu Santo dice que lo que más le sorprendía a la gente es decir, míralos de Galilea, hablan en otros idiomas. O sea, esos nunca hicieron un curso de inglés ni nada por el estilo. Sin embargo, Jesús llamó a 11 de los 12 discípulos de Galilea. El único de Judá era Judas, el tractor. Fíjese qué interesante. Y los milagros más grandes que Jesús hizo, los hizo en Corazín, en Betsaida, en Capernaum, en Naín, en Caná y en Nazaret, que era la tierra del olvido. Entonces dice Mateo capítulo 4, y acá llego, cuando Jesús empieza su ministerio,
Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zebulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zebulón, tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, del otro lado de la General Paz, del otro lado. Allá donde el mundo se cae, lo último de la tierra. González Catán, La Ferrere, Casanova. De donde somos nosotros. Diga conmigo, lo último de la tierra. Pero dice que del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio. ¿Qué vio? Vio una gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. O sea que la tierra no te puede limitar. El lugar geográfico no nos puede limitar. Y aunque estemos en la matanza, la luz de Dios puede avanzar y puede cambiar nuestra situación. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Isaías capítulo 9, cuando lee esta profecía, no lo dice de la manera que lo cuenta Mateo. En Isaías capítulo 9, cuando lee la profecía de lo que iba a pasar, dice en el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zebulón y Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, al fin, al fin. De Argentina todos se quieren ir. Y en la mesa de negocios, y en la mesa de los inversores, cuando se habla de Argentina, lo único que te dicen, Gaby, es corre. Y me decía un amigo hace poco tiempo, si vas a correr, sé el primero. Pero ¿será que del otro lado del Jordán, la tierra de Zebulón y Neftalí eran las más insignificantes? Dos hijos de Jacob, angustiados, tristes. Vino la luz de Dios y cambió absolutamente su situación. ¿Podrá Dios cambiar un país que es conocido como el tercer mundo? Una provincia tan trillada por la corrupción como Buenos Aires. O un distrito tan olvidado, arrasado por la ignorancia, llamado La Matanza. ¿O será que acá en San Justo, en La Matanza, nos podremos levantar como la luz de Dios y hacer que las tinieblas retrocedan? Esa es nuestra misión. El Evangelio de Cristo sigue siendo la respuesta de Dios para el hombre. Y por último, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué es posible? ¿Acaso no cantamos que Dios es el Dios de lo imposible? Hoy Gustavito cantaba eso. ¿Acaso no creemos que Dios es el Dios de lo imposible? Le dijo el ángel a María, tu parienta Elizabeth, esa que llamaban estéril, está embarazada porque no hay nada imposible para Dios. Esa que no podía tener hijos, ahora está embarazada. Ese que estaba enfermo terminal, ahora está sano. Ese que no podía salir de la droga, ahora está sano. Ese matrimonio que estaba roto, ahora está bien plantado. Esos hijos que se habían perdido, ahora volvieron. Ahora hay una mesa, ahora nos sentamos en la mesa y ahora comemos en familia. Es posible. No es imposible. Es posible. Y por eso Isaías le recuerda que aquí a muy poco tiempo el Líbano se convertirá en campo fructífero y campo fértil. Verán en la oscuridad que la luz ha llegado. En Isaías 49 dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, te guardé y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que le digas a los presos salgan y a los que están en tiniebla, muéstrense. Yo no soy un loco, ni un necio, para no saber que las tinieblas están a nuestro alrededor.
Me dijo una hermana hace muy poquito tiempo atrás, definitivamente me escribió desde otro país, las tinieblas cayeron sobre nuestra nación. A lo que le respondí, podría haberle dicho, sí, fíjate lo que está pasando. Y vio cuando nos enganchamos, ¿no? Y digo, sí, pero vos acordate que en la tierra de Gosén, Egipto estaba bajo tinieblas, nadie se podía mover, pero en la tierra de Gosén había luz. La razón por la que había luz es porque los hijos de Dios estaban ahí. Y todavía hay esperanza para nuestra nación. Hay una verdad inquebrantable que hoy quiero dejar para terminar. Hay una verdad de Dios. Porque Dios quiere sacarte y sacarnos de la oscuridad. Dios te quiere sacar de tu propia cárcel. Yo no los voy a mirar. Levanten la mano los que alguna vez se encontraron como adentro de una cárcel. Levanten la mano. A mí también me pasó. Y de repente estamos ahí adentro y hasta nuestra casa se volvió nuestra mayor prisión. Un día entré a mi empresa y me di cuenta que era mi mayor prisión. Y ese día tomé una decisión, yo quiero salir de acá. Y hice lo que tenía que hacer para que ya no sea mi prisión, sino sea mi bendición. Llegar a casa o distraerte por el camino porque es mejor no llegar, porque tu casa se transformó en una prisión. Es tiempo que la luz de Dios haga su función. ¿Por qué les digo esto? Albert Einstein dijo alguna vez una verdad que está en la Biblia. Albert Einstein dijo, la oscuridad no existe. La oscuridad en realidad es, ¿qué dice ahí? Ausencia de luz. Este es un principio físico. Cuando le preguntaron a este extraordinario físico, cuando le preguntaron a este hombre qué es la oscuridad, dijo, no, la oscuridad no existe. La oscuridad es esa ausencia de luz. Y mientras nosotros estuvimos entretenidos en nuestro cultito, mientras nosotros hacemos la recetita que hacemos todo, mientras la iglesia se entretuvo en la mística, en los dones y en las discusiones inertes, la oscuridad avanzó porque la luz retrocedió. Y si nosotros haríamos que la luz avance, la oscuridad va a retroceder. Es por eso que te voy a invitar un día y una hora, te la voy a pasar, porque yo quiero que todos juntos vayamos a la Plaza de San Justo a hacer lo que tenemos que hacer. La oscuridad no existe. La oscuridad es ausencia de luz. Y por eso cuando te acercas a la luz, se nota la oscuridad que va desapareciendo. Dijo Platón que podemos perdonar fácilmente a un niño que teme a la oscuridad, pero la real tragedia de la vida es cuando los adultos le temen a la luz. ¿Cuántas veces estuviste temblando como un niño ante la oscuridad? Yo en el año 92 le llegué a decir a Dios, ¿por qué no me matás? No quería amanecer por miedo a una desgracia peor. Y de rodillas, yo le decía a Dios, ¿por qué nací? Porque era tan densa la oscuridad que solo le tenía miedo a la luz. Dice la Biblia, los hombres no se acercan a la luz porque les gustan más las tinieblas. Porque cuando se acercan a la luz, entonces sus pecados les son patentes. Y en este pseudo cristianismo, donde queremos convencer a todo el mundo, le decimos, quédate como estás, Dios te ama igual. Esta iglesia es para que te quedes como llegaste, no importa, con el tiempo sabrás. Ese no es el mensaje del Evangelio de Jesucristo que dice que si alguno está en Cristo, viene la luz, las tinieblas. Entonces no hay forma de ser el mismo, no hay forma de seguir en el pecado, no hay forma. El problema no es el grito de los corruptos,
El problema no es el grito de los impíos. El problema es el silencio de los buenos. Y entonces alguien me decía, mira este hombre profesional, premiado por el mundo. No estoy para hacer política, no estoy haciendo proselitismo, pero me tocó un caso que me dice, hay un profesional premiado en el mundo, valorado en el mundo por su trayectoria, se metió en la política y entonces alguien me decía, mirá, ahí está, se va a arruinar la carrera política. Ahí está, se va a corromper como todos se corrompieron. Puede que sea. Pero este país no lo vamos a solucionar cantando nuestros coros adentro de la iglesia. Este país no lo vamos a solucionar sencillamente cantando unos cuantos coritos o sencillamente yendo a las villas porque los pobres necesitan el reino. Este país se va a arreglar cuando la luz avance y la oscuridad retroceda. Dígame, amén. Pegue un fuerte abrazo a Dios. La oscuridad no existe. Es ausencia de luz. Yo cuando me doy cuenta que en casa las cosas no andan bien, digo, Ángel, prende la lamparita, te vecino. Abrí la Biblia, flaco, y los problemas se van. Te pones a orar, bajas el tono. Y es cuando Moisés estaba frente al mar desesperado y Dios le dijo, ¿por qué te pones así? Agarra la vara, la palabra, y vas a ver cómo el mar se divide. Hay una verdad que es una ley, así como física, espiritual, y que dice que la luz, dijo Jesús, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, ¿lo puede decir? Dígalo más fuerte, las tinieblas no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿por qué la oscuridad creció? Porque la luz retrocedió. Y si nosotros logramos que la luz avance, la oscuridad retrocede. Entonces, es imposible que las tinieblas triunfen sobre tu vida. Yo estoy acá para decirte que es mentira del diablo que tu matrimonio se va a romper. Yo estoy acá para decirte que es mentira del diablo que vas a morir endeudado, quebrado, arruinado, solo, perdido. ¡Es mentira! Porque es imposible que las tinieblas triunfen sobre tu vida. Dios es más grande que tus tinieblas y puede sacarte de tu propia prisión. ¿Te animas? Los que se animan, pónganse en pie. La pregunta de esta mañana es ¿cómo? ¿Cómo? Nos vestimos de evangélico y salimos por las calles. Hace muchos años atrás, 20 para ser exacto, le enseñé a un grupo de personas que me acompañaron y me acompañan por todos estos años, pero me acompañan hace 35 años. Y le dije, muchacho, es fácil. Si yo salgo por este barrio y hablo de Dios, hay gente que me va a escuchar. Pero hay gente que me va a dudar y hay gente que va a criticar. Pero si mi vida resplandece tanto la luz de Dios, mi familia me va a preguntar para venir. Mis vecinos van a decir, che, ¿qué te pasa que sos el único tranquilo en esta jauría de locos? Porque el evangelio es fácil. Primero mi entorno más cercano. Después afecto a los allegados. Y por efecto de influencia, la gente va a venir corriendo a decirte, ¿cómo haces para vivir así? ¿Cómo somos luz? ¿Cómo salvamos nuestra nación? Es fácil. Sea luz en su casa. Su familia lo va a notar. Un viejo amigo llamado Roberto Carbaclián, su testimonio me voló la cabeza. Cuando de empresario terminó de taxista
y frustrado hasta las médulas porque había perdido toda su fortuna y porque estaba en la bancarrota, fue a una iglesia muy humilde de su casa, sin saber ni siquiera que era una iglesia, y dice que él todas las reuniones se sentaba en el último banco y lloraba desde que empezaba hasta que terminaba la reunión. Y dice que era su lugar. Era su lugarcito para conectarse con Dios. Y Dios lo fue sanando, Dios lo fue curando, Dios le fue mostrando su destino, su propósito, y conoció al Señor. Pero dice que un día estaba en ese rinconcito, era la última butaca de la última fila, estaba allá atrás, y de golpe se da vuelta y ve que estaba su esposa y sus hijos. Y entonces le pregunto enojado, ¿qué hacen acá? Este es mi lugar. Este es mi mundo. Acá me conecté con Dios, no quiero que vengan. Frustrado, dolido. Y entonces la mujer dijo, es que hace meses que yo no tengo el mismo marido y que los chicos no tienen al mismo padre. Nosotros queremos lo que te cambió. Ese es Dios.